Para muchos de nosotros que crecimos viendo comiquitas, llamamos en Venezuela cómics, dibujos animados, es muy común esta imagen en la que una persona tiene sobre el hombro un diablito, sobre otro hombro tiene un angelito, y cada uno de ellos, como diferentes formas de la conciencia, le dice esto es correcto, esto no es incorrecto, haz esto, haz aquello, etcétera. ¿Y sabían ustedes que cuando nosotros adquirimos una lengua existe un mecanismo cognitivo bien similar a esta metáfora del diablito y del angelito que nos habla y nos dice esto es correcto, esto es incorrecto, no digas aquello, no digas esto, tienes que decirlo así o asá? Ese mecanismo se conoce como el monitor y es responsable de muchas de las conductas que nosotros seguimos cuando adquirimos, cuando aprendemos una segunda lengua. Por eso es importante saber al respecto y estar pendiente de cómo nosotros usamos nuestro propio monitor. De eso les voy a hablar en este video. La idea del mecanismo monitor se fundamenta en los trabajos de Stephen Krashen, que ya ha sido objeto de varios videos anteriores de esta serie. El monitor es una de las hipótesis que Krashen formula respecto a la adquisición de una segunda lengua, lo mismo que eran también, por ejemplo, la hipótesis de adquisición versus aprendizaje, la hipótesis de input más uno, y esta sería la tercera de ellas. Krashen nos dice respecto al monitor que cuando nosotros aprendemos una regla gramatical nueva, por ejemplo, o cuando nosotros aprendemos una palabra, una seña nuevas, y las memorizamos, es decir, las tenemos ya fijadas en nuestra memoria de corto plazo, el monitor se activa, es decir, este mecanismo cognitivo se activa para decirnos cada vez que nosotros pensemos en hacer una producción en la L2 o cada vez que nosotros escuchemos input, recibamos input en L2 y esos elementos están presentes, el monitor es el elemento cognitivo que nos avisa, oye, esa es la regla o esa es la palabra, esa es la seña que tú aprendiste antes. Ahora, el monitor no tiene únicamente esta función de hacernos conscientes acerca de la presencia en el input de esos elementos que nosotros acabamos de aprender, sino que también tiene la función de decirnos, esto que estás diciendo se apega a la regla o no. Es decir, que el monitor es el mecanismo responsable de que nosotros nos digamos, nos preguntemos a nosotros mismos, ¿es correcto esto que digo? ¿Es correcto esto que seño? Vistas así las cosas, el monitor es un mecanismo consciente, es un mecanismo diurno, es decir, es un mecanismo que está al tanto de aquello que nosotros conscientemente usamos y percibimos. Y en tal sentido es un mecanismo vinculado estrechamente al del aprendizaje. El monitor ciertamente puede ser de mucha ayuda. ¿Por qué razón? Porque cuando yo aprendo una regla nueva, por ejemplo, una regla gramatical nueva, digamos, estoy aprendiendo la lengua de señas alemana, la de Ge'ez, y aprendí que en esta lengua el verbo o el elemento verbal siempre va al final de la oración. A partir del aprendizaje de esta regla, mi monitor se activa de manera que con las oraciones que yo percibo voy a estar ahora pendiente de si realmente el verbo aparece al final de la oración. Y esto, repito, es de mucha ayuda porque agudiza mi atención, agudiza mis sentidos al momento de percibir la lengua y por supuesto que me capacita, me habilita todavía más en el proceso de interiorizar las reglas. Respecto a este punto, creo que cada uno de nosotros que ha tenido la experiencia de aprender, de adquirir una lengua nueva, puede dar fe de que cada vez que uno aprende algo nuevo, digamos, aprendí una seña nueva, es muy curioso comprobar que prácticamente después de haberlo hecho, pareciera que esa seña está usada prácticamente en todas las conversaciones que siguen al aprendizaje, como si mágicamente de pronto apareciera en el discurso esa seña que antes no había aparecido. En tal sentido, el monitor, por supuesto, tiene un impulso muy positivo para nosotros querer seguir aprendiendo. Sin embargo, el monitor también tiene lados negativos. Uno de esos lados se revela cuando el monitor se activa antes de que yo diga algo. Es decir, ya yo he planificado en mi cerebro una oración o algo que quiero decir y el mecanismo del monitor se activa antes de que esa frase, de que esa oración llegue a mis manos o llegue a mi boca. Es decir, que el monitor se interpone entre el proceso de formulación de la oración y la de producción. Y al interponerse,
y querer controlar, es una especie de control de calidad que se inserta en el proceso, pues por supuesto que enlentece, ralentiza el proceso, porque el monitor hace que mi cerebro quiera comprobar antes de que yo diga o señe algo si eso que yo voy a decir o a señar es correcto. Esto conduce a que mi discurso no sea fluido, porque yo produzco una frase, por ejemplo, luego paso a un periodo de planificación en silencio donde compruebo que la siguiente frase es correcta y luego entonces se produce la frase una vez que pasa por ese llamado, por esa especie de control de calidad que es el monitor. Esto va a conducir a que la persona produzca una oración, luego siga una pausa, luego otra oración, luego otra pausa, etcétera. Y otra variedad de aparición del monitor es cuando se activa no antes de que yo produzca la frase, sino después de que lo haya hecho. Entonces yo produzco algo, el monitor se activa, rebobina lo que yo dije, lo que yo señé, y si encuentra un error en aquello, pues entonces tiende a sugerirme hacer una autocorrección. Es decir, el efecto es el mismo. Yo produzco una oración, luego viene la fase de control del monitor y muy probablemente no siga la frase que yo quería decir, que ya yo estaba planificando decir, sino que lo que siga sea una corrección de la oración anterior. En uno y en otro caso, por supuesto que el efecto, las consecuencias de esta activación del monitor es que la fluidez de mi discurso decae completamente, porque yo produzco en una especie de staccato una frase, un silencio, una frase, un silencio, o una frase, un silencio, corrección de la frase anterior, un silencio, y así sucesivamente. Esto es típico en los estudiantes de lengua de señas alemana que están en su fase principiante. ¿Por qué razón? Porque reciben del docente numerosas reglas gramaticales. El docente espera de ellos que haya una producción correcta gramaticalmente, apegada a la norma, y por supuesto los estudiantes lo saben y el monitor se activa de tal manera que no son capaces de señar fluidamente. Y justamente en relación con este punto continúa Krashen diciendo que de acuerdo con la manera en la que utilizan, conciben el monitor, hay tres tipos básicos de estudiantes, de aprendices de una L2. El estudiante que utiliza el monitor demasiado, el sobreusuario; el estudiante que apenas lo utiliza, el infrausuario; y el usuario óptimo. Y yo podría añadir respecto a la clasificación de Krashen que esto es un tema muy vinculado a la personalidad. Las personalidades perfeccionistas, las personas que no toleran cometer errores o que no se permiten cometerlos, tienden a ser sobreusuarios del monitor. Esto quiere decir que es el usuario típico que no solamente planifica la oración en silencio, es decir, que tiene una pausa marcada, sino que tiende, una vez producida su oración, a revisarla una vez más y a autocorregirse, es decir, que introduce en el discurso dos formas diferentes de interrupción: la pausa de planificación y luego la autocorrección. El otro extremo es el infrausuario. Desde el punto de vista de la personalidad, podemos ver que el infrausuario sería la persona típicamente relajada, desordenada, un tanto caótica, que no se preocupa demasiado por corregir, por verificar lo que dice su discurso. Y eso lleva a que este tipo de usuario tenga producciones que son relativamente fluidas, pero tan llenas de errores que muchas veces es difícil seguirlo. Pues ni el infra ni el sobre, a los dos usuarios es difícil seguirlos cuando están produciendo en L2. Lo aconsejable es el equilibrio entre estos dos polos, es decir, el usuario óptimo. Un usuario óptimo sabe cuándo es conveniente activar el monitor y cuándo no. Por ejemplo, el usuario óptimo es capaz de críticamente decidir: en este momento estoy en un registro, por ejemplo, formal, y en este registro formal no importa que hable lentamente, mejor lo hago y produzco las oraciones correctas porque las reviso mentalmente antes de producirlas. El usuario óptimo también puede decidir cuándo no es necesario activar el monitor de manera notoria. Por ejemplo, cuando está en una situación, en un registro informal, pues lo suelta y produce espontáneamente, porque sabe que en ese contexto los demás usuarios, las demás personas con las que está conversando, van a ser mucho más tolerantes que en el registro formal. De acuerdo con lo que les acabo de decir, es posible entender que el monitor pueda ser una causa importante de ansiedad, una causa importante de estrés. ¿Por qué razón estrés o ansiedad? Pensemos en esa persona, en el sobreusuario que es perfeccionista y que va a tener
es la preocupación de que lo que está diciendo no es correcto, que los demás lo van a juzgar, que los demás no lo van a entender. Por supuesto, esto conduce a una permanente actitud de control, de pretensión de controlar el discurso y por supuesto que termina estresando a la persona. En un video de esta misma serie yo les presento la explicación de una hipótesis de Krashen donde él dice que adquisición es igual a I, es decir, a input más uno, es decir, más algo adicional. En ese video les digo yo también que un factor que inhibe la realización, el cumplimiento exitoso de la regla I más uno es el estrés, la ansiedad. El monitor, por supuesto, es uno de los factores que más frecuentemente está detrás del estrés en el aprendiz. Y esto se los voy a explicar con mucho más detalle en otro video de esta serie que se dedica al filtro emocional. Es otro de los conceptos básicos de adquisición de segundas lenguas del cual nos habla Stephen Krashen. Y ya sabes que si este video te gustó, si lo consideras útil, pues puedes decírmelo en los comentarios y hacérmelo saber a través de un me gusta.